nombre de FISA, parte del grupo GL Events, les damos una vez más la bienvenida y principalmente a lo que vamos a compartir en los siguientes minutos, que es el quinto bloque de este encuentro internacional en seguridad Expo, que se ha titulado Políticas Públicas y Prevención de Desastres. Queremos, por supuesto, agradecer una vez más a nuestros auspiciadores, Kite Vision y Demia y Casmar, que han estado con nosotros en estas dos jornadas. Para comenzar, vamos a recibir, por supuesto, a la moderadora del siguiente panel. Ella es Catalina Undurraga, directora ejecutiva de ITREN, Instituto para la Resiliencia ante Desastres. Pero me gustaría indicar que Catalina es cientista política, máster en Administración Público-Privada, diplomada en Gestión e Innovación Tecnológica, y ella cuenta con 12 años de experiencia en el ecosistema de CTCI, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, promoviendo colaboraciones entre el Estado, la academia, la industria y la sociedad civil para acercar la evidencia científico-técnica a la toma de decisiones. Ella ya se encuentra en el escenario. Le brindamos estos aplausos de bienvenida. Y algo muy importante, en la pantalla ustedes van a encontrar el código QR y ahí ustedes durante esta participación le pueden hacer preguntas al panel, ¿no? Va a estar ahí presente el código QR. Catalina Undurraga, usted tiene la palabra. Ahí sí. Muchas gracias por la presentación, por la invitación a ser parte de Expo Seguridad y de poder moderar este panel que me parece muy interesante, ¿cierto? En el cual vamos a abordar desde una perspectiva de las políticas públicas, ¿cierto? La prevención de desastres y su relación también con el tema de seguridad, por cierto, estando en esta Expo Seguridad. Así que vamos a tener la oportunidad de abordar distintas temáticas sobre esto, cómo lo entendemos, cuáles son los principales avances en esta materia y cuáles son los desafíos también que tenemos por delante. Así que para continuar voy a presentar a los panelistas. Ustedes están viendo en esa lámina quiénes son, pero voy a llamar, ¿cierto? En primer lugar a Álvaro Ormazábal, el director nacional del SENAPRED, del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Es oficial del Ejército de Chile, lo fue durante 23 años, entre el año 2016 y febrero de 2023, director regional de SENAPRED de la región de Tarapacá, y desde marzo asumió entonces el cargo actual en la Dirección Nacional de SENAPRED. Muchas gracias, director, por acompañarnos. Invito ahora a Camilo Grez, él es el jefe de la Unidad de Gestión, Riesgo y Emergencia de la Subsecretaría del Interior. Camilo es ingeniero comercial, con 12 años de experiencia en gestión pública, desarrollando programas y políticas públicas de impacto nacional y de respuesta a los principales desastres en el país desde el gran terremoto del Maule, ¿cierto?, del 2010. Camilo es magíster en Economía y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Voy a continuar con las presentaciones. Voy a invitar a Samuel Ramírez. Samuel es gerente general de Hikvision, profesional con más de 10 años de experiencia en temas de tecnología, es máster en Administración de Empresas de la Universidad Internacional de Valencia, es ingeniero civil industrial de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias, Samuel, por acompañarnos. Y por último, quisiera invitar al coronel Luis Amaya Espinosa, él es coordinador de SENAPRED de Carabineros de Chile, habiendo tenido un rol en torno a estas temáticas durante varios años y que, por cierto, hoy día nos va a poder traer la experiencia desde una institución como Carabineros de Chile en torno a este tema. Sí. Antes de comenzar con el panel, queremos decirles que vamos a presentarles un mensaje de Marcelo Fernández Vilos. Él es alcalde de la municipalidad de Licantén. Hola, soy Marcelo Fernández Vilos, alcalde de la comuna de Licantén, una comuna que seguramente han escuchado en los últimos meses, desde junio en adelante, a raíz de las inundaciones del río Mataquito. Es una comuna que está en la costa de la provincia de Curicó, más o menos 7.000 habitantes tenemos en nuestra comuna,
Y bueno, primero que todo deseo pedir excusas, disculpas por no estar presencialmente como me hubiese gustado, para estar frente a ustedes y exponer desde nuestra visión, desde mi visión también en lo personal, respecto a este tema tan importante como es el riesgo de desastre, de cómo nosotros desde la vivencia y desde la experiencia podemos también poder mostrarles y contarles. En este ámbito, para nosotros, ¿cierto?, hablarles de riesgo de desastre implica una comuna que tiene un riesgo a través de los incendios, como fue el 2017, o tsunamis, como fue el 2010, pero también las inundaciones del río Mataquito desde el año 1986, que fue la primera gran inundación con los ribetes, ¿cierto?, de llegar hasta la plaza de armas de nuestra ciudad. Luego el 2008, y en la anterior, ¿cierto?, la vivencia incluso en lo personal de conjunto a mis padres, la casa se destruyó. Y ahora el 2023 de manera doble, y doble porque pasó en junio y en agosto. Esta vivencia completa en una comuna desde el desastre mismo implica también el aprendizaje. Pero la visión que me interesa dejar sobre la mesa para su discusión o su conversación también tiene que ver con la experiencia a raíz de que, cierto, me ha tocado la suerte de conocer en un proyecto de la ex ONEMI, experiencia internacional junto a San José de Maipo en su momento, de poder conocer cómo un país desarrollado, como un país oriental en este caso, como Japón, existe una política de Estado y uno lo puede apreciar en todo lo que ya en el año 2019 existía. Pero nosotros, y en esto he hecho un llamado y en las intervenciones que he podido hacer, a un estado preventivo nuestro, pero de una manera que vaya avanzando en sí. Hoy día somos reactivos y en eso hay muestras que están ahí ante todos nosotros y no hemos avanzado en poder desarrollarlas, que tienen un objetivo, el desarrollo de la respuesta rápida. Las comunidades afectadas por un desastre necesitan que el Estado protector y el gobierno de turno que esté y los municipios que estén responder rápidamente ante esa angustia, ante esa emergencia, ante la pérdida, ante la afectación. Y en eso, por diferentes trabas, por diferentes trámites administrativos, eso no sucede. Y no está sucediendo hoy. Coloco un puro ejemplo. La ficha FIBE, que es una herramienta de información tan importante a la hora de un desastre, se hace al día de hoy, 2023, con un lápiz. Es manual. Y aunque usted se sorprenda en este momento, es así. Bueno, desde esta comuna ha nacido, ¿cierto?, junto a Desafío Levantemos Chile, una propuesta de una ficha FIBE digital. ¿Para qué? Para que la información fluya con rapidez y las decisiones se puedan tomar antes. Pero eso choca inmediatamente con procesos burocráticos internos que también, ¿cierto?, la normativa no ha sido capaz de acelerar. Podemos tener decretados tal vez algunas situaciones de emergencia, pero se requiere mucho más. Es por eso que el llamado es a que existan mecanismos en la emergencia que puedan acelerar mucho más las decisiones, que puedan entregar mucho más rápido soluciones. Sabemos que hay un camino que se ha trazado, sabemos que hay una obligatoriedad hoy día de tener planes de reducción de riesgo de desastre en las diferentes comunas y tendrá que haber alguna coordinación desde más arriba para poder implementar luego esas políticas de solución. Pero en esto solo decirles que necesitamos, diría, acelerar el paso respecto a cómo enfrentamos estas emergencias. En lo personal y como comuna estamos, ¿cierto?, con todo el ánimo de seguir adelante, de levantarnos, de demostrar, ¿cierto?, nuevamente la capacidad de poder reinventarnos y de poder decirle a la comunidad entera que vengan a nuestra comuna a visitarnos. Somos una comuna linda, pero que queremos también en lo que podamos ayudar con nuestra experiencia, cuenten también con una comuna liganteña en lo personal para poder transmitir muchas experiencias, situaciones que claramente servirán para que vayamos repitiendo ciertos cánones de trabajo sistemático que se puede realizar y que ha dado buenos resultados, y otros también que sirvan como experiencia para seguir mejorando. Un abrazo fraterno, cariñoso, éxito en esta presentación de todos los expositores y desde ya nuestro compromiso en otra oportunidad, encantado poder también participar. Que estén muy bien. Agradecemos el video que hizo llegar el alcalde Marcelo Fernández de la comuna de Licantén. Sin duda él planteaba distintos temas y conceptos que son importantes
de poner a mi juicio sobre la mesa desde el principio para entender, ¿cierto?, sobre el tema que vamos a abordar, ¿cierto?, de políticas públicas y prevención de desastres. Él hablaba sobre gestión del riesgo de desastres, ¿cierto? La gestión del riesgo se maneja en torno a un ciclo del riesgo, por cierto. Nos enfocamos no solo en la prevención, también está todo lo que tiene que ver con la respuesta y luego la recuperación frente a ciertos eventos, ciertos extremos o disruptivos. Y entonces quisiera partir hoy día preguntando para que todos los asistentes también estemos en la misma línea. ¿Cómo vamos a entender esta relación entre desastres, que son desastres socionaturales, pero también de intervención humana, ¿no? Y seguridad pública? ¿Cómo lo viven cada uno de ustedes desde sus respectivos roles e instituciones? Me gustaría que eso lo compartiéramos un poco con los asistentes para estar sobre una misma línea desde el principio. Director, si usted quisiera comenzar, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que nada, saludarlos a todas, a todos. Un agrado. Agradezco la invitación y siempre son importantes estas instancias para poder hacer este intercambio de ideas, de opiniones y sobre todo escuchar muchos los planteamientos. Y también saludar a todos los integrantes del panel y Cata, caras conocidas y también muchos de los que están sentados acá que no hemos visto en distintas interacciones. Efectivamente, y uno cuando escucha al alcalde de Licantén entiende y empatiza mucho con lo que sucedió. Una comuna muy complicada, llegaba al punto que había que reconstruir las casas de emergencia y no había lugar donde reconstruirla. Casi el 80-90% de la comuna había sido afectada. Entonces, no había un lugar fuera de una zona de amenaza donde poder construir. Entonces, en ese sentido es complicado. Y también está todo el antecedente histórico, que siempre el antecedente histórico y el arraigo que tiene la población, yo creo que no se enfrasca mucho en todo lo que es la parte sociocultural de las entidades. Tenemos experiencia en Chile como Chaitén, donde posteriormente el volcán, el aluvión, si bien se construyó un nuevo lugar que reunía las condiciones, uno va a Chaitén y la población de Chaitén está totalmente, nuevamente en el mismo lugar donde sabemos que corre el aluvión y sabemos que nuevamente están vulnerables y expuestos a eso. Y yo creo que aquí hay que hacer un trabajo buscando los tipos de población. Tenemos población que está ampliamente expuesta, más vulnerable que otra. Hay personas que viven en asentamientos irregulares, que muchas veces se dicen esa población vive en el día a día una emergencia. Y cuando tenemos otra emergencia, otra amenaza, otro desastre, lo viven doblemente. Y claro, ahí se relaciona directamente con lo que es seguridad, porque tendemos a pensar que esta población muchas veces está más expuesta a los lugares de seguridad. Pero yo creo que es importante ver cómo todo lo que se invierte en seguridad, cómo podemos tener una dualidad de función, cómo podemos aplicar la inversión. Anteayer me tocó estar en SAF de la Fuerza Aérea y veíamos cómo los elementos que se compran para la defensa o se adquieren para la defensa del país tienen una dualidad de función muy importante, aplicando toda la tecnología también en el manejo y gestión de riesgo de desastre, o todo lo que se invierte en seguridad, la identificación de la infraestructura crítica, los drones que se contratan muchas veces para fines policiales, de seguridad, cómo podemos tener una dualidad de función y utilizarlos también en gestión de riesgo de desastre. Y eso es relevante siempre que cuando se hacen estos estudios, esta inversión en seguridad, poder tener esa dualidad de función. Yo creo que eso nos permite que realmente el recurso del Estado se pueda invertir de buena forma y también nos permite ir directamente y bajar un poco el nivel de vulnerabilidad de esta población que se encuentra efectivamente más expuesta por el nivel sociocultural o social en donde está. Muchas gracias, director. Interesantes los puntos que usted va planteando, de qué manera, ¿cierto?, en estableciendo esta relación entre seguridad pública y prevención de desastres, podemos también pensar en mancomunar esfuerzos, ¿cierto?, ya sea entendidos como desde recursos, tecnologías, etcétera, para poder abordarlos de manera dual. En esta misma línea, entonces, me gustaría preguntarle ahora al coronel, ¿cómo ve usted esa relación, en particular desde su rol desde Carabineros de Chile? Bien, buenos días, perdón. Bien, me presento, soy el coronel Luis Amaya Espinosa, mi tercer año trabajando, digamos, con temas de emergencia, soy el coordinador institucional de Senapred. Y bien, y sumándome a las palabras del director nacional de Senapred, don Álvaro, indudablemente pienso lo mismo. Aquí es importante el trabajo mancomunado, se valoran estas instancias de coordinación donde se pueden intercambiar ideas, porque así crece el sistema, así se hace más resiliente, que es el objetivo fundamental. Nosotros somos conocidos como institución y desde la perspectiva institucional como una institución
que se da a conocer particularmente en las etapas de respuesta, pero desde hace algún tiempo y considerando, digamos, que Chile es un país de emergencia desde hace muchos años y emergencias históricas en las cuales hemos participado siempre. Nosotros tenemos una participación histórica en ese sentido. Nosotros entendemos que en las fases de prevención y mitigación es importante trabajar. Y así, conforme a las disposiciones emanadas del alto mando institucional, se han diseñado una serie de acciones que desde el punto de vista, digamos, prevención y mitigación, están orientadas esencialmente hacia el eje de la formación del recurso humano a través de capacitaciones y de implementar a través de la logística con equipos que le permitan dar una buena respuesta. Entonces, previamente tenemos la instrucción del personal que labora en las áreas de operaciones afectadas y todo lo que hice en relación con la implementación. La idea es tenerlos preparados. Así concibe la institución la prevención, en las fases precisamente de prevención y mitigación. Hay un trabajo coordinado donde participan todas las unidades territoriales a través, digamos, de la dirección para disponibilizar estos recursos humanos y logísticos con la coordinación de Senapred. Esa es la visión que tiene hoy en día moderna, digamos, de la prevención, el alto mando institucional y todas las instancias que se aprestan a trabajar en el sitio del suceso y en las zonas afectadas una vez que se declara la emergencia por parte, y antes también, por parte de la autoridad gubernamental competente. Coronel. ¿Se escucha? Sí. Se escucha. Muchas gracias, coronel. Bueno, interesante que sigamos con esta comprensión, ¿cierto?, de esta relación entre seguridad y desastre. Me gustaría ahora más desde una visión del sector privado, ¿cierto? Así que te voy a ceder la palabra a ti, Samuel, para que nos puedas dar tu perspectiva desde la experiencia misma, entendiendo que estás desde un rubro más de la tecnología, pero aún más interesante poder poner esta pieza del puzzle sobre la mesa. Sí, claro. Buen día. ¿Se escucha, no? Sí. ¿Se escucha? No, no se escucha. ¿Sí? Voy a tener que... Ahí sí. Ok, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Para mí es un honor estar acá compartiendo este tema que de verdad que es muy relevante, especialmente desde el punto de vista de la tecnología, que es el guante que quiero recoger en primera instancia. Escuchamos, ¿no?, hablar de lo que es la reacción. Somos un país de catástrofes, ¿cierto? Y cada día somos mucho, o esperamos ser mucho mejores en la reacción. Pero también, como se esbozó recientemente, el tema de la prevención creo que es un desafío importante. Y ahí la tecnología yo pienso que puede ser un gran aliado. Hoy en día las cámaras de televigilancia trascienden desde lo que es la imagen a la generación de la información que hay a través de esas imágenes. Detección de fuego, flujos de ríos, densificación, por ejemplo, de zonas de calor, etcétera. Y yo creo que hoy día, desde el punto de vista tecnológico, cómo podemos, a través de una imagen, que puede estar en un dron, que puede estar físicamente en una cámara, poder entregar información que le permita al recurso humano, ¿cierto?, activar los protocolos o los procedimientos en tiempo que permita prevenir un desastre. De manera que, ¿cómo podemos aliarnos de esa manera para poder pasar de la reacción eficiente a una prevención? Y eso es lo que hoy en día nosotros estamos empujando desde esta vereda, en función de colaborar y cómo poder entregar esa información en tiempo y en forma para que naturalmente los protocolos se activen en el momento que sea más oportuno. Muchas gracias, Samuel. Interesante el concepto, ¿cierto?, de qué manera la tecnología nos permite anticiparnos, ¿cierto?, frente a ciertas cosas. Sin duda el contexto en el que estamos del cambio climático y una serie de variables que nos dicen que igual van a ocurrir los eventos y van a seguir ocurriendo, van a seguir aumentando. Me interesa también ahora que tengamos la visión desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que en el fondo tiene un rol importante desde una perspectiva, una visión más sistémica de todas las instituciones que están en torno a esta temática. ¿Cuál y cómo entendemos esta relación entre seguridad pública y desastres? Sí, muchas gracias, Catalina. Bueno, saludos a todas las personas que nos están hoy día, que están acá presentes y que están atentos a este panel. Yo creo que voy a recoger algunas cosas que por supuesto ya se han dicho, pero tal vez un punto anterior. Tal vez en inglés
está la diferencia entre el safety y el security, como en términos, claro, y aparecen como dos mundos que tal vez es más difícil poder encontrar tal vez como los conceptos como tal para poder generar esa diferencia en el español, pero esto es como lo que muchas veces se nos ha dicho cuando estamos aprendiendo, estamos estudiando estos temas, pero creo que en la práctica lo importante de esto es que están completamente mezclados y están completamente articulados estos dos temas, porque de esto mismo Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es Ministerio del Interior y Seguridad Pública y baja desde la idea de la seguridad pública y de la seguridad interior el que la gestión del riesgo de desastre esté dentro del mismo ministerio. Claro, uno podría tal vez tomar distintos parámetros, distintos conceptos para ver desde dónde uno tal vez podría ubicar. Nunca las decisiones son limpias y son exactas, pero uno lo podría pensar desde esa perspectiva. Pero pensándolo en ese sentido, tiene mucha lógica de que este mundo vaya generando estas sinergias, tal como lo comentaba el director y como lo comentaba también lo comentaba el coronel. Dentro del ciclo del riesgo claro, uno puede pensar tal vez en lo más rápido, solamente en la respuesta, pero pensando en prevención, en qué puede aportar las capacidades que existen de seguridad, no solamente pensando en el origen, porque hay emergencias que son de origen antrópico, por el hombre, por ejemplo, incendios forestales. Incendios forestales pueden ser naturales, por supuesto, pueden ser por una negligencia, pero también pueden ser intencionales. Y ahí puede entrar una variable de seguridad pública en términos de esa variable de origen de la amenaza. Por supuesto que en terremotos y en tsunami, en aluviones no corre, eso ya va más hacia la respuesta. Pero la seguridad es fundamental, es por eso también que el COE anterior y el COGRID, que es hoy día que maneja todo esto, está Carabineros, está la PDI y además están las Fuerzas Armadas que pueden pasar a cumplir un orden de orden y seguridad en caso de un estado de excepción. Pero aquí la clave es pasar no solamente de pensar en lo más fácil tal vez de hacer este link, y que cuando hay un incendio, cuando hay una emergencia, hay un factor más de vulnerabilidad hacia las personas en términos de su seguridad o la seguridad de sus bienes también. Y que ahí puede cumplir un rol en la seguridad pública, sino que también en términos de la prevención y también de las capacidades que se tienen para poder responder. Somos un país que no tenemos recursos ilimitados, tenemos recursos bastante limitados, bastante acotados, por lo tanto tenemos que pensar en capacidades que sean flexibles, que se puedan utilizar para uno y para otro, en lograr tal vez capacidades que hoy día tenemos instaladas o tecnologías que tenemos instaladas, buscar tal vez un upgrade a eso y que pueda de inmediato tener un rol en términos de seguridad. Y en esto no solamente estamos pensando en equipos, en máquinas, en vehículos, en tecnología, sino que también, tal como lo menciona el coronel, en las personas. Si las personas están preparadas, saben la conceptualización del ciclo de riesgo, saben cómo poder prevenir, cómo bajar los riesgos, además de cómo responder, por supuesto que van a ayudar a tener un país muchísimo más preparado. Por lo tanto, creo que aquí hay una oportunidad bastante importante de pensar en cómo hacer polivalente, cómo hacer flexibles esas capacidades tecnológicas para poder utilizarlas, tener este uso dual y sacarle el máximo provecho, porque no tenemos recursos absolutamente ilimitados para pensar en todo lo que quisiéramos hacer, sino que hay que ser eficiente en ese uso de los recursos. Muchas gracias, Camilo. Bueno, en todo lo que estamos conversando, una vez ya establecido este concepto, esta relación, ¿cierto?, entre seguridad pública y prevención de desastres, a mí me gustaría que nos adentráramos un poco más en la institucionalidad, en el marco normativo un poco. Estamos en un panel de políticas públicas, me interesa que podamos abordar un poco cuáles son estos instrumentos, estas herramientas de las cuales disponemos hoy día desde el Estado, pero no solo desde el Estado, sino que como sociedad, y que ha sido habilitado en los tiempos del Estado, ¿cierto?, recientemente, con la ley 21.364, cuando digo eso, recientemente, hace un poco más de 2 años se publica esta ley, que lo que hace es crear el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y también el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, ¿no es cierto?, que viene a reemplazar la ONEMI. Pero me gustaría que conversáramos un poquito más sobre eso, en particular con quienes están en el mundo público, y de qué manera, ¿cierto?, esta política pública, esta nueva ley y todo lo que deriva de ella nos permite a nosotros decir que hoy día Chile ha avanzado en el tema de prevención ante desastres. Entonces, director, quisiera yo preguntarle si usted pudiera
comentarnos un poco sobre esta ley, cuáles son los principales avances que usted ve que aporta, ¿cierto? Y cómo eso se traduce en mayor prevención de desastres hoy día en nuestro país. Sí, muchas gracias, Catalina. Bueno, efectivamente, en agosto del año 2022 se aprobó la ley, pero entró en vigencia el 1 de enero del 2023, la nueva ley 21.364, una ley que estuvo cerca de 10 años en el Congreso, con distintos trámites, que efectivamente a todos nos trae un aspecto importante, especialmente para uno. Yo, como dijo Catalina, yo fui director regional en Tarapacá 8 años, entonces vengo de adentro y era un anhelo que teníamos específicamente lograr trabajar con este nuevo sistema, que nos viene a transformar todo lo que hacíamos, viene a estandarizar, viene a normar muchas buenas prácticas que traíamos de cuando éramos ONEMI y ya viene algo que se hacía más que nada muchas veces por una buena voluntad, por buena disposición de las instituciones. Ahora se dice eso mismo que se hacía, perdonando a las personas, en la buena onda, ahora se hace ya bajo una reglamentación, bajo un concepto, se estandariza, se dice quién preside el COGRID, quiénes lo integran, quiénes son los organismos técnicos, se habla mucho de los mapas de amenaza y se habla mucho también de los mapas de riesgo, que son aspectos importantes. Porque efectivamente, y escuchábamos al alcalde de Licantén, uno cuando habla y se centra en la respuesta, que es muy importante, la forma que yo preparo la respuesta, cómo puedo atender la respuesta, cómo organizo los medios, indistintamente la opinión que uno pueda tener, que si es rápido o no, siempre hay una preparación de la respuesta. Y nos pasó en las lluvias de junio y de agosto, donde cuando recibimos los avisos meteorológicos, la alerta meteorológica y la alarma, en forma, antes de que empezara a llover, se desplegaron carabineros, se desplegaron las fuerzas militares, se desplegaron distintas instituciones y permitió que, con lo devastador que fueron los eventos, se pudiera tener una respuesta dentro de todo con una rapidez que siempre puede mejorar, pero se logra tener una respuesta. Pero lo principal que tiene la ley, Cata, es que nos centra en el trabajo de la prevención y mitigación. El ciclo de riesgo tiene 4 etapas súper importantes: prevención, mitigación, rehabilitación y la reconstrucción. Y nosotros nos centramos mucho, y es ahí donde estamos centrando nuestros esfuerzos, en la etapa de prevención y mitigación. Por un lado, ¿qué hacemos como institución, como sistema? Porque también hay que recordar que no solamente esta ley creó el servicio, sino que creó el sistema, y dice que este sistema está conformado por públicos, privados, ONG, voluntariado, la academia, las universidades y una lista de instituciones en general. Una diversidad de nuestros países, de nuestras regiones, están en este sistema y son parte del sistema, y uno los tiene que integrar y hacer partícipes. Pero dice específicamente que hay que centrarse en la etapa de prevención y mitigación, y en 2 aspectos muy importantes. ¿Qué hacemos para no seguir construyendo el riesgo? ¿Qué hacemos para no seguir construyendo poblaciones, casas, en lugares que claramente identificamos que hay una amenaza? Tenemos una amenaza de volcán, de aluvión, de tsunami, y una vez que tenemos amenazas, si colocamos el nivel de vulnerabilidad de exposición, tenemos un riesgo. Entonces, ¿qué hacemos para no construir en esos lugares? Y por otro lado, ¿qué hacemos para el riesgo que ya está construido? Licantén, ya sea una serie de lugares que están construidos en lugares donde no se vio el construido. ¿Qué hacemos para minimizar ese nivel de exposición que tiene esa población? Desde construcción, a lo mejor de gaviones, encauzamiento, distintas obras de ingeniería, o el riesgo todos sabemos que se puede minimizar, se puede reducir, y muchas veces traspasarlo, y en el peor de los escenarios asumirlo. Entonces, esos son aspectos importantes, y yo creo que eso marca la gran diferencia en la nueva ley, la prevención y la mitigación. Pero para eso vienen unos aspectos que son relevantes, que es tener, por un lado, que los organismos técnicos nos entreguen los mapas de amenaza, que así lo establece la ley. Cada organismo técnico, lamentablemente el reglamento salió hace menos de un mes publicado ya, cada organismo técnico tiene que elaborar los mapas de amenaza, y con esos mapas de amenaza nosotros como servicio tenemos que empezar a confeccionar los mapas de riesgo. Mapas de riesgo que es muy importante porque tienen que ser considerados en todas las instituciones públicas que tengan algún tipo de planificación. Tiene que ser considerado por los municipios en los planes de reducción de riesgo de desastre, tiene que ser considerado por los gobiernos regionales en los planes de ordenamiento territorial, por los municipios también en los planos reguladores, y la idea es que no sigamos construyendo el riesgo. Lamentablemente es un trabajo que es largo, no porque se haya publicado la ley va a ser instantáneo. Hay que diseñar la metodología que se está haciendo, la estamos haciendo con la integración de la academia, con los distintos institutos,
instituto, con ITREN, hemos tenido reuniones para poder diseñar una correcta metodología. Y es un trabajo largo. Pongo un ejemplo. Hace pocas semanas atrás, la Universidad de Antofagasta, con el Instituto, nos entregó los mapas de riesgo volcánico de Antofagasta. Un trabajo de 4 años, de solamente los volcanes de Antofagasta. Un trabajo de 4 años, $1 millón por año. Es un trabajo, de mucho detalle, de mucho estudio. Y eso hay que hacerlo en todo el país. Por suerte también el reglamento nos indica que todas las instituciones, las universidades que están haciendo mapas de riesgo, tenemos que hacer la validación. Y si esa validación es buena, tenemos que ver cómo tomamos esa integración y no estar duplicando esfuerzos. Yo creo que aquí uno de los principales desafíos es cómo hacer para no duplicar esfuerzos y los pocos recursos que tiene el Estado los podamos optimizar en beneficio que la población que esté más afectada no se vea nuevamente afectada. Yo creo que eso es relevante. Bueno, estar mucho tiempo, pero eso es Catalina. Gracias, director. Entonces, bien mencionaba usted que esta ley crea no solo el servicio, sino que también el sistema. Y en eso, evidentemente, con todos estos avances y estos instrumentos de gestión que la propia ley habilita, es fundamental la coordinación, ¿cierto? Y me gustaría ahora preguntarle al coronel, en la experiencia que ha tenido, por ejemplo, durante este año, dentro de los eventos que hemos tenido varios durante este año muy fuertes, ¿cierto? Teníamos el video del alcalde de Licantén, pero también hemos tenido varios episodios y eventos con mucho daño durante este año. ¿Cómo ve usted, cierto, que esta nueva habilitación que hace la ley y estas nuevas formas de coordinación, cierto, que invitan a más actores, como mencionaba Camilo también en la ronda anterior, está potenciando, cierto, este rol y esta labor de prevención de desastres desde el Estado y en particular en la experiencia desde Carabineros de Chile, en esta participación y en esta coordinación con las distintas instituciones? Si nos pudiera comentar. Sí, bueno, la nueva ley 21.364 propende a eso. Es una ley que se ha perfeccionado indudablemente en relación a la anterior. Y yo valoro particularmente el trabajo directivo que desde el nivel central desarrolla Senapred, particularmente con todas las instancias que se crean a través de la misma ley. Es importante las mesas técnicas que se desarrollan cuando se producen las alertas tempranas. Importante destacar el trabajo que desarrolla la unidad de alerta temprana y las comunicaciones que en el tema multisectorial hace para comunicar tempranamente, lo que nos hace prepararnos y poder avisar a los mandos de las zonas afectadas para que arbitren los cursos de acción y poder disponibilizar los recursos humanos y logísticos en las áreas, digamos, que son afectadas, digamos, y declaradas a través de la autoridad como de emergencia. Es importante también hacer hincapié y valorar también, indudablemente, el tema, digamos, del trabajo a través de los comités que se desarrollan en el nivel central, nacional, regional y comunal. Y particularmente el direccionamiento que desde acá se le da. Hay una acción mancomunada, orientada hacia un mismo fin, la resiliencia, y de poder, digamos, fortalecer, especialmente, como decía el director nacional, las etapas, digamos, de prevención y mitigación. El trabajo previo a una emergencia, porque ya nosotros sabemos cuáles son las emergencias y a través de estas focalizaciones de los mapas de riesgo que señalaba el director nacional, y nosotros sabemos cuáles son los riesgos que particularmente y en cada área geográfica se desarrollan. Nosotros también como institución estamos preparados para eso. Por ejemplo, sabemos que en Valdivia, en Coyhaique hay, digamos, potenciales peligros en lo que dice relación, por ejemplo, con las erupciones volcánicas. El tema, digamos, donde hay bordes costeros. Bueno, casi todo Chile hay peligro de tsunami, etcétera. Entonces, de acuerdo a estas orientaciones, de acuerdo a esta identificación del riesgo que la ley y que plasma también Senapred, porque yo lo valoro y lo reconozco públicamente y nos permite trabajar con una clara orientación, nosotros podemos trabajar y desarrollar nuestro trabajo como uno más de los componentes del sistema nacional. Muchas gracias, coronel. Es interesante, ¿cierto?, para todos quienes están asistiendo a este panel, conocer más en profundidad los aportes que ha tenido esta ley, ¿cierto? Vamos a abordar también los desafíos que hay por delante. Me gustaría hablar sobre eso, todavía nos queda tiempo, así que, pero los avances y cuáles son todos estos instrumentos de gestión, cuáles son estas herramientas. Se habla mucho de los mapas de amenaza, los mapas de riesgo.
pero cómo entendemos cada uno de nosotros desde nuestro quehacer, nuestros roles respectivos, el uso que tenemos que hacer de ellos, cómo los vamos ¿cierto? A aplicar en cada una de nuestras labores y obviamente la relación que tiene esto de la gestión del riesgo de desastres con la seguridad, que es parte obviamente de lo que estamos conversando aquí hoy día. Continuando con el tema de la ley, me gustaría ahora ir con Camilo para ver cómo, desde tu perspectiva, pudieses complementar también cuáles han sido los principales avances que se han plasmado a través de esta ley, porque hemos hablado algunos minutos, pero sabemos que podríamos hablar durante mucho tiempo de todas las aristas que se abordan desde acá. Hablamos un poco sobre los principales instrumentos, hablamos un poco de la importancia de la coordinación para que esto funcione. ¿Qué otros aspectos ves tú como relevantes, Camilo, desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en términos de avances concretos, ¿cierto?, que nos aporta desde la política pública para la prevención de desastres? Sí, me gustaría engancharme de lo que muy bien comentaba el director. La ley lo que vino a hacer en gran parte fue institucionalizar los avances que ya se estaban desarrollando durante estos años como posterior al punto de inflexión que fue el 27 de febrero del 2010. Y que también hizo que el mismo texto, tal como lo comentaba el director, estuvo 10 años en el Congreso y ahí sufrió cambios. O sea, tuvo hasta una indicación sustitutiva que cambió completamente el texto en la mitad de su tramitación. Y eso tiene que ver con el trabajo primero que fue desarrollando ONEMI, ahora Senapred, en donde el mismo director fue parte, 7 años, director regional, y eso es parte también de un reconocimiento del trabajo que fue realizando la institución y las personas que trabajaron durante este tiempo, que han trabajado ahí, porque fue consolidando una forma de operar que no necesariamente estaba respaldado en la ley. Ni siquiera el organigrama, esto ya tal vez lo podemos decir más abiertamente, pero el organigrama del Senapred en la práctica no era un organigrama que estaba establecido tal cual como era un organigrama que estaba pensado en la ley del 74, o sea, ni siquiera una ley, era un decreto. Entonces era otra lógica en la práctica. Entonces esto viene a cimentar ya todo lo que fue avanzando esta institución y cómo ha ido fortaleciéndose durante el camino. Entonces yo creo que de lo más relevante creo que es eso, primero. Es el reconocimiento de institucionalizar los avances que generó una institución. Por supuesto, el foco antes era Oficina Nacional de Emergencia, y ese es el foco que pone el director de forma completamente acertada. Simplemente era un foco de emergencia, la práctica era como de respuesta. Así, la ONEMI como tal cuando nació se pensó que era una institución que repartía colchones y frazadas prácticamente. Pero cuando ya cambia el modo de conceptualizar esto hacia la prevención y particularmente en mitigación, en la preparación, esto ya, claro, tiene que cambiar. Y eso es lo que hace institucionalizándolo la ley. Pero además integrando herramientas de gestión que son relevantes. También se comentaba los mapas de amenaza, los mapas de riesgo. Ahora tienen un enlace hacia los planes de desarrollo, en el cómo nos vamos posicionando en el desarrollo. Ya no es, no va a ser simplemente que se tome una decisión arbitraria, sino que esto se va a incluir dentro del cómo nos vamos posicionando. Pero también aparecen herramientas puntuales que son muy interesantes y que ya han sido usadas y activadas desde Senapred, como por ejemplo el perímetro de seguridad, que lo que permite es poder fijar una zona de riesgo de forma preventiva para evitar que las personas se puedan acercar y elevar los riesgos, o como también la declaración de un estado preventivo de emergencia que antes, si bien existía con otros mecanismos, necesitaba, y esto también tomando lo que decía el alcalde, requería un trámite burocrático muy largo, la práctica, y que solo era utilizado tal vez para cosas que uno pudiera estar pensando de meses en adelante, pero no era una herramienta instantánea para ponerlas tal vez en el mismo día o de un día para otro en la práctica. Entonces, hoy día eso se agiliza, son trámites que son mucho más expeditos, facilitan la gestión y van ayudando en poder ir trabajando en la gestión del riesgo desastre de forma mucho más concreta. De ahí, claro, se abren los desafíos, pero entiendo que eso es lo que ya adelantaste que se va a comentar en la siguiente pregunta. Muchas gracias, Camilo. Entonces, vamos viendo todo lo que esta ley ha
plasmado de alguna manera de la práctica que ya veníamos trayendo hace varios años, ¿cierto? En cómo abordamos no solo la respuesta, sino que también la prevención, la mitigación en torno a desastres. Me gustaría ahora ver un poco desde la perspectiva de Samuel. Vimos en la ronda anterior, ¿cierto?, como de manera más amplia el rol de la tecnología en esto. Me gustaría, si pudieses enfocarte un poco más en la mitigación misma. Sí. ¿Cómo ves tú ese rol en este contexto, ¿cierto?, y en este paraguas y marco normativo, ¿cierto?, que estábamos comentando acá, pero desde una perspectiva más desde lo privado, ¿cierto?, y desde el conocimiento de la tecnología. Bueno, ¿cómo aportamos en esta mitigación de estos desastres? Sí, sin duda. Yo creo que ahí sería bueno para dar un ejemplo, ¿no? Yo me gustaría encasillarme en un ejemplo anterior que el director menciona, ¿cierto? Los incendios forestales son estacionarios. Sabemos que cuando llega la época de calor hay más riesgo en ciertas zonas. Sabemos que la transmisión eléctrica, ¿cierto?, de la distribución en el sur de Chile atraviesa bosques, cerros, montañas, y ahí yo creo que puede ser un muy buen ejemplo el cómo la tecnología puede entrar en estos protocolos, en estos procedimientos que permitan hacer más eficiente la prevención y la mitigación frente a un riesgo. Hoy en día la capacidad de sensorizar, ¿cierto?, y detectar temperaturas de riesgo que gatillen, quizás si sube 1 o 2 grados más, un incendio forestal, el hecho de detectar los riesgos que componen ese incendio nos ayudaría, ¿cierto?, a poder ser mucho más eficientes en la reacción. Y como bien se mencionaba, hay hoy día mucha infraestructura hecha. Hay dispositivos implementados, torres, cámaras de vigilancia, sensores, que en definitiva están reportando a subsistemas que funcionan de manera independiente. Entonces, ¿cómo podemos sacar provecho de esta infraestructura? ¿Cómo le colocamos una capa de inteligencia para que esa inteligencia genere la información que permita prevenir ciertos riesgos que podrían estar mucho más bajo control que otros que naturalmente son impredecibles, como los terremotos, ¿cierto?, que naturalmente pueden llegar en cualquier momento? Se pueden activar protocolos de reacción, pero no de prevención, ¿no? O sea, a salvo que sean protocolos físicos, ¿no? Acá, hablando de la tecnología, donde puede solventar es como este gran riesgo que tenemos, intentar de separarlo en partes y ver cómo podemos de este total, de este 100, bajarlo a 80, 70 de manera paulatina y de manera eficiente. Porque en definitiva, uno de los grandes riesgos y de las grandes complicaciones que la tecnología tiene son los falsos positivos. Y los falsos positivos también generan un uso de recursos innecesario que atenta contra el buen uso de los recursos. De manera tal que es importante que esto sea establecido bajo una estructura en donde no tenga que ver con el fierro, como se dice, ¿no?, sino que con la aplicación de esto, el para qué lo estamos usando y cuáles son los patrones o los indicadores que necesitamos, ¿cierto?, como país, como institución, que esta tecnología se reporte y se adhiera a estos protocolos establecidos por ley. La tecnología como medio y no como fin. Exacto. ¿Cierto? Y yo creo que ahí también hay una relación con los mismos instrumentos de gestión de lo que estábamos conversando ahora, de los mapas de riesgo, los mapas de información, ¿cierto? Son un medio para un fin. El fin es, como decía el director en sus palabras, no construir más riesgos, ¿cierto? Poder hacer una planificación territorial que esté acorde con esta información, con esta evidencia que nos dice que hay ciertas zonas en las que no deberíamos definitivamente construir, por ejemplo. Entonces me gustaría ahora, en esta última ronda de preguntas que nos va quedando, que nos enfocáramos un poco más en los desafíos en torno a la prevención de desastres. Me gustaría irnos un poco por el lado también de los datos y de la información. En el panel anterior, que me tocó escuchar un poco, que estaba más enfocado en ciberseguridad, se mencionaba, bueno, había participación de 2 senadores en particular que mencionaban mucho sobre la importancia de contar con los datos y la información y una coordinación, de hecho, como suprainstitucional también en ese sentido, para poder contar con información adecuada para la toma de decisiones. La ley 21.364 plantea, ¿cierto?, la creación de este sistema de información que lo que busca es justamente eso. Me gustaría entonces que en esta última ronda cada uno de ustedes pudiese abordar cuáles son los desafíos entonces en torno a
la prevención de desastres, idealmente con un foco en temas de datos e información que es fundamental, y obviamente también el aspecto de la coordinación, ¿cierto? Que van un poquito de la mano cuando hablamos de la tecnología como medio y no como un fin, la tecnología como elemento coordinador también de todo esto. Director, si usted quisiera comenzar. Yo creo que nosotros como servicio tenemos una serie de desafíos, en particular los que nos impone la ley, pero también queda mucho relacionado con sistemas de información, cómo entregar la información, cómo captar la información, pero nos hemos dado cuenta que hay aspectos relevantes, cómo trabajamos y optimizamos los recursos. El uso de la tecnología evidentemente permite optimizar hora hombre, nos permite tener un trabajo más rápido. Yo siempre pongo, por ejemplo, no sé si se acuerdan, en la época de la pandemia, donde en lo particular me pasaba que me llegaba un visor de los positivos de Senapred, de ahí me llegaba uno del Servicio de Salud, de ahí me llegaba un visor de Bienes Nacionales. Entonces teníamos al final 10 personas trabajando en algo que nos entregaba exactamente la misma información. Entonces yo creo que es muy importante eso, cómo optimizamos todos esos recursos, cómo orientamos efectivamente lo que hay que realizar, porque cuando contamos con información rápida y oportuna, por un lado agiliza y hace que el proceso de toma de decisiones sea más rápido, hace que las personas que estén en el comité, en el COGRID o tomando incidentes puedan tomar determinaciones lo más rápido posible. Si implementamos tecnología para visualizar, este año estamos ya gestionando ahí con el interior cómo podemos tenerlo, no solamente los drones, sino que UAV también, que nos permite tener un techo superior, cosa de que puedan estar volando los helicópteros y los UAV nos pueden estar entregando información de cómo va a estar el evento mañana, porque va a estar captando posibles puntos de inicio de incendio. Entonces, ese empleo de esa tecnología, lo que es informática y lo que es la tecnología disponible, es relevante. Yo creo que cuando la logramos trabajar nos va a permitir hacer un buen trabajo. El mismo trabajo que estamos haciendo con ITREN, que es un trabajo que nos permite que la información que sale desde la región, nosotros la podamos estar viendo en tiempo real en el comité, no esperando que alguien nos llame por teléfono, que alguien nos mande un formato en Excel, otro un WhatsApp, sino que va a llegar centralizada de tal forma que la información la podamos tener oportuna, que todos los datos que entrega la institución, por ejemplo Carabineros, las presuntas desgracias o la persona que está, ellos ingresan de inmediato y nos aparezca de inmediato la información, de tal forma que permita que ese dato pueda estar presente. Estamos trabajando en una aplicación que permita que la comunidad pueda tener toda la información que necesite de su sector, de su región, de su comuna, que pueda ver efectivamente cuáles son las áreas de riesgo, las áreas de peligro, que pueda ver las vías de evacuación, que él pueda seleccionar qué información quiero que me llegue, que pueda ver cuando llegue una alerta meteorológica, si hubo un sismo, que le llegue el reporte del sismo al celular. Esa información está disponible, la estamos trabajando, y lo bueno es que estamos trabajando con los organismos del sistema y esperamos tenerla toda la prontitud. Yo creo que mientras podamos entregar y podamos mostrar la cantidad de trabajo, yo lo dejo abierto, cuando quieran ir a Senapred puedan ir, las puertas abiertas, que puedan haber la cantidad de trabajo, de información disponible que tenemos y que les puede servir para el trabajo que las distintas instituciones, organizaciones, municipios realizan en su día a día, totalmente disponible. Desafío importante: implementar la ley, aplicar la tecnología y sobre todo hacer tecnología fácil, de fácil acceso. Lo mismo hablaban de ahí la ficha FIBE, vienen de desarrollo social, ya está, lo tiene casi listo un prototipo que es la ficha FIBE en digital. Hay temas que hay que mantenerlo, famosa ficha alfa. Lamentablemente la ficha alfa, que es un documento que se llena a mano, se manda, es complejo porque cuando uno está en emergencia, claro, cualquier papel que uno pida es complicado, pero también es lo mínimo indispensable que se puede solicitar para ver que realmente el recurso que están pidiendo llegue a la persona. Y eso yo creo que se puede mejorar, pero también estamos trabajando en Alfa Digital, que lo estamos ya poniendo la próxima semana con la región de Atacama a prueba, para que ellos puedan estar subiendo la información, el cargado comunal suba de inmediato la información y nos vaya llegando de inmediato al nivel central, que nos pueda facilitar hacer las compras también. Así que yo creo que los desafíos en el desarrollo del uso de la tecnología, de nueva implementación, yo creo que son casi sin límites. Bueno, mucho espacio, ¿cierto?, para aportar desde los distintos sectores, desde las distintas disciplinas, sin duda, a estos desafíos. Me gustaría ahora que el coronel pudiera comentarnos cuáles son estos desafíos que usted ve desde Carabineros. Desafío muchísimo en el plano de la gestión de emergencia, indudablemente. Uno quisiera evitar todo, como decía, digamos, el director.
Pero podríamos hacer algunos alcances y reflexiones respecto a lo inmediato. Por ejemplo, el tema, o desde el ámbito tecnología, por ejemplo, potenciar a los estamentos institucionales encargados del manejo de la información para que ésta sea cada vez más precisa y pueda ser entregada a los medios de comunicación y particularmente a quien por ley hace de vocero, que son las autoridades, en este caso la ministra, en forma expedita, rápida. Por lo tanto, hay un trabajo que se está desarrollando ya en la institución y que es un desafío, ciertamente, que apunta a potenciar y a tecnificar es cada vez más, por ejemplo, que ayer tengo entendido que estuvo el coronel Villarroel, que es el jefe del Departamento de Análisis Criminal, que son los que procesan los datos, los recogen a partir del trabajo que desarrollan en las áreas de operaciones donde se produce la emergencia, donde se manifiesta toda la información policial que pasa seguidamente por donde yo trabajo, que es la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, el Departamento de Novedades Policiales, OS1, y es un cúmulo de información valiosísima que tenemos que manejar, procesar, validar y entregársela posteriormente a la autoridad a través de Senapred. Es una obligación. Este trabajo indudablemente es importante porque la gente quiere saber qué pasó en las distintas áreas de operaciones, quiere saber cuáles son las novedades, quiere saber cuáles son las magnitudes, digamos, de los efectos causados, digamos, por la emergencia, ya sea un sismo y todo lo que conocemos a través de la historia. Entonces, esto es importante, existen acciones que se están desarrollando a el más alto nivel, conforme a las instrucciones del alto mando institucional de nuestro general director, para poder, digamos, perfeccionar estos aspectos y poder depurar y entregar en forma más expedita la información. Por ese lado. Otro desafío importante, y particularmente atendiendo las nuevas, digamos, emergencias que se están suscitando, producto del cambio climático que todos conocemos, apuntan esencialmente al tema de los incendios forestales y particularmente a la investigación de los incendios forestales, de las causas. Es un tema importantísimo que causa controversia, da margen incluso a las especulaciones y todas esas cosas. Entonces es importante que nosotros tengamos la capacidad de poder investigar particularmente este tipo, digamos, de sucesos de emergencia en forma técnica y poder, digamos, trabajar conjuntamente con la Fiscalía, con el Ministerio Público, para poder entregar responsables. Los que tenemos ahora y los que recogemos indudablemente conforme a las estadísticas que hemos manejado en esta última experiencia apuntan a situaciones de negligencia. Nosotros queremos establecer que haya un mayor nivel de culpabilidad y sobre la base de pruebas sólidas que establece la legislación, poder entregar a los responsables y así las instituciones encargadas de ello, como es el Ministerio Público, pueda dictar las resoluciones y las condenas correspondientes sobre la base de elementos serios, responsables, que permitan técnica y profesionalmente poner a disposición a los responsables del Ministerio Público y que se ejecuten a partir de ello, digamos, las acciones que corresponden en cuanto a las condenas y todo lo que conocemos que corresponde en este ámbito. Eso fundamentalmente. Y otras cosas más que darían para un poco más de tiempo, de acuerdo a nuestra experiencia, seguir conversando, pero creo oportuno por lo menos señalar estos dos aspectos. Perfecto, muchas gracias, coronel. Sin duda en estos principales desafíos que usted identifica es fundamental contar con, de alguna manera, la tecnología también y que está al servicio de esto. Entonces me gustaría ahora preguntarle a Samuel, ¿cómo ves y cuáles serían estos principales desafíos que ves en torno a la prevención de desastres desde esta perspectiva más tecnológica? Sí, en dos términos simples y muy directos. El primero, la consolidación o la concentración, la unificación, y por otro lado, la simplicidad, ¿ya? Porque a mayor tecnología, mayor complejidad de entendimiento también. Mucha información genera dispersión. De manera tal que yo creo que desde el punto de vista tecnológico, saliéndonos de la infraestructura, un poco de campo, es cómo podemos hacer esto lo más simple para quien lo está interpretando y cómo podemos hacer que esa persona que está recibiendo tantas señales distintas le llegue unificado, ¿no? En definitiva, es cómo podemos estos 10 puntos de información se concentren en uno que simplifique y le ayude a ser más eficiente en la toma de decisión. Como menciona, ¿cierto?, el coronel, el tema de los incendios creo que es un muy buen ejemplo para explicarlo, en el sentido de que, como yo traté de esbozar hace un momento, hay condiciones naturales de riesgo que se pueden prevenir a través de la tecnología, como la temperatura y en zonas donde hay ciertos compuestos que podrían gatillar un incendio. Y por otro lado, son la identificación de personas en zonas que no deberían estar.
de manera tal que o están por un evento puntual o realmente están con la intención de hacer algo malicioso. Y la detección en tiempo real de saber qué personas, ¿cierto?, qué elementos están junto a esas personas y qué consecuencias están generando una vez que esas personas se mueven del lugar, nos pueden llevar a tomar, a través de esta información simple, unificada, a tener una reacción mucho más eficiente para aminorar los daños y poder dar con los responsables en tiempo y forma a través de un medio de prueba, que son no tan solo una imagen, sino que la información que extraes de esa imagen. Yo creo que esos principalmente los desafíos. Naturalmente se pueden dar muchos más ejemplos, pero creo que enfocándonos un poco en la conversación, creo que son los dos principales aspectos que yo destacaría. Muchas gracias, Samuel. Nos va quedando ya poco tiempo, así que para la última intervención te voy a pedir a ti, Camilo, ahora que nos puedas dar tu visión sobre estos principales desafíos, ¿cierto?, en torno a la prevención y idealmente tomando este foco de datos y de información y la coordinación. Estoy pidiendo mucho, pero es que creo que es interesante unir todos estos cabos porque sin duda son necesarios en paralelo o en complemento o en engranaje, como quisiéramos decirlo, para avanzar en esto. Sí, gracias. Bueno, lo voy a tratar de hacer, pero estaba anotando cosas en medio, pero hay que tratar de evitar de repetir un poco lo que ya se dijo, que estoy completamente de acuerdo con todo, por supuesto. Yo creo que hay que partir de que esta institucionalización del sistema, de institucionalizar los avances, por supuesto que genera desafíos y eso genera oportunidades. Y en esto uno puede pensar, claro, de inmediato uno pensar en tecnología, y así, por supuesto, y vuelvo a ese punto de inmediato, pero también pensar en cómo poder hacer las cosas distintas también, que no necesariamente incorpora un ámbito de algún algoritmo o algún equipo. Claro, es cómo pensar tal vez distinto y cómo poder hacer cosas distintas. Y en eso, recuerdo que el año pasado también acá en Expo Seguridad se habló, por ejemplo, de los incendios forestales y de cómo se estaba preparando. Y tal como todos sabemos que esta amenaza ha ido aumentando aún más, hay que hacer tal vez las cosas distintas o ir incorporando y fortaleciendo esas mismas medidas. Y es así como por ejemplo, Senapred hoy día tiene una estrategia que articuló todas las acciones que hacía el sistema y generó nuevas acciones sobre el cómo prepararse para los incendios forestales. Entonces, creo que eso también no se nos puede olvidar del cómo hacerlo distinto y es algo que con el liderazgo del director lo han ido implementando y por supuesto una muy buena noticia para el país, pensando y estando ya de cara a esta temporada de más alta recurrencia de incendios forestales. Pasando hacia la tecnología, es una situación bien compleja porque los tiempos corren muy rápido, los desarrollos van muy rápido. Si uno no está encima de algo, ya uno ya en la versión 1, en la 2, en la 3, en la 4, uno pestañó y ya va a la 10. Entonces, es quedarse afuera. Y también este mismo modelo desde antes de tal vez tener los desarrollos no internos en la casa, sino que tenerlos externos en las instituciones también generaba mucho problema. Y genera problema cuando es difícil también tenerlos dentro. Hoy día, por supuesto, que lo tenemos claro que las grandes empresas o compañías tienen estos equipos y están desarrollando segundo a segundo cosas que de inmediato se están poniendo a disposición de las personas. Pero ese es un gran desafío y pensando en la data, los mapas que habla el director, que es algo bien complejo y bien lento de hacer, además se suma el que tienen que ser dinámicos, no pueden ser estáticos, porque el riesgo se va moviendo, los factores se van moviendo, la gente se va moviendo del lugar en donde está. La gente no está en el mismo lugar que estaba antes de la pandemia, por ejemplo, en muchas zonas. Entonces, todo esto va moviendo mucho, para qué decirlo del cambio climático, cómo nos va cambiando los riesgos y las amenazas en el territorio. Por lo tanto, un desafío de pensar un mapa de riesgo que sea dinámico, que sea ágil, que vaya incorporando y que vaya entregando información y que se vaya actualizando, no es fácil de pensarlo. Pero para eso es los datos, la data, el manejo de data y el cómo tal vez hasta la misma inteligencia artificial, el modelamiento, los algoritmos nos pueden ir ayudando en eso. El manejo de información y hasta el monitoreo, un poco lo que comentaba recién del cómo se puede utilizar las redes existentes hoy día. Claro, esos son desafíos de articulación de un sistema que estuvo muy dedicado a institucionalizarse, a poder cimentarse en un lugar. Hoy día, ya de cara al futuro, habla de ir cerrando estas brechas y
y por lo menos, bueno, al director que lo conozco hace hartos años, sé que tiene esa perspectiva y llega con ese enfoque para poder liderar esos cambios. Esto es fundamental para la toma de decisiones, es fundamental para comunicar a las personas, no solamente comunicar en emergencia, sino que comunicar en términos de prevención. Y no quisiera dejar de lado también hablar muy rápidamente, unos segundos, de rehabilitación y reconstrucción. Muchas veces nos quedamos solamente en prevención y en respuesta, la respuesta inmediata de salvar personas, de salvar los bienes, pero el alcalde también lo mencionaba, el cómo tal vez después de semanas y después de meses, que ya es algo que tiene que también abordarse en términos interinstitucionales, se puede ir avanzando y se puede ir generando una respuesta más rápida, se puede ir generando menos revictimización por las personas que están afectadas, se puede ir generando mejor comunicación de las medidas que se están tomando, porque muchas veces se están tomando medidas, pero no tenemos los medios para comunicárselo a las personas, y también pensando en reconstruir, el cómo podemos reconstruir mejor con toda esta información, para poder ir mitigando los riesgos y no ir replicándolos o aumentándolos, como también lo comentaba el director recién con Licanten. Entonces creo que hay desafíos, hay mucho espacio para poder crecer en esto, y por lo menos yo que conozco de cerca el cómo Senapred está abordando esto, creo que ahí hay una oportunidad muy grande que está liderando también el director del cómo avanzar en estas políticas para tener un país más preparado y más resiliente ante los desastres. Muchas gracias, Camilo. El reloj que tenemos acá, que ustedes no ven, ya marcó que nos queda 0 segundos, así que vamos a agradecer obviamente a los panelistas, Coronel, Samuel, Camilo, director. Muchas gracias por esta conversación, muchas gracias a también los organizadores por haber dado este espacio interesante, conversar sobre políticas públicas y prevención de desastres, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Agradecemos a Catalina Undurraga y por supuesto a los panelistas, a los señores Camilo Grés, Álvaro Armazábal, Samuel Ramírez, al coronel Luis Amaya. Muchas gracias por su presentación. ¿Y qué les parece una fotografía ahí para recordar este momento en torno a lo que ha sido este panel número 6, que por supuesto nos ha acompañado en esta ocasión? Políticas públicas y prevención de desastres. Reitero, panel número 5. Ahí está. Y por supuesto estos aplausos y agradecimientos por vuestra participación en esta ocasión. Y agradecer una vez más a nuestros auspiciadores, Hike Vision, Idemia y Casmar. Ahora, cordialmente los dejamos invitados para después de la hora de almuerzo. Gracias por participar entonces en torno a lo que es este encuentro Seguridad Expo.